Esa era la autoridad que el Señor tenía cuando Él estaba caminando aquí en esta tierra y enseñando. Amén. Ahora bien, ¿por qué le estoy enseñando estos motivos de autoridad? Que en el plano natural hay autoridades, que en el plano Jesús tenía autoridad para enseñar, que usted puede tener autoridad si está bajo autoridad. ¿Por qué? Porque hoy en día Dios le ha delegado autoridad a su iglesia. ¿Escuchó? Lo mismo que hacía Yeshua con esa autoridad, con ese poder, que sanaba, echaba fuera demonios, libertaba a los cautivos, enseñaba y exponía la palabra de Dios con maestría. Hoy Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia. ¿Escuchó? Pero no solo le ha dado esa autoridad a la iglesia, sino que nos enseña que nosotros tenemos que respetar las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia para tener nosotros bendición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esto es un problema, y le voy a explicar por qué. Siempre enseño que todo el mundo ama recibir bendiciones, ama escuchar la palabra de Dios. Todo el mundo ama a Dios, pero no amamos sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 13, verso 17, se lo voy a leer porque lo tengo aquí cerquita. 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nos habla este pasaje de dos puntos importantes. Primero, obedeced a vuestros pastores. Y el segundo punto, sujetaos a ellos. ¿Escuchó? ¿Sabe de quién es el pastor? Suyo. Los pastores somos suyos, los ministros somos suyos, los apóstoles somos suyos, los profetas somos suyos. Son regalos que Dios le está dando a usted para bendecirle, para edificarle, hasta que llegue a la altura de un varón perfecto. Pero en ese proceso usted debe sujetarse y debe obedecer a los pastores. Ah, pastor, pero usted no sabe el pastor que yo tengo. Me han mandado cartas, me escriben, me mandan emails. Le vuelvo a decir lo mismo que le dije. Dios es el que pone jueces y quita jueces. El que pone autoridad y quita autoridad. Nuestra función no es la de juez. Yo no puedo juzgar a la autoridad. Mi función es de sujetarme a la autoridad, porque Él va a dar cuenta ante Dios. ¿Escuchó? Por eso los pastores, cuando hablamos, no hablamos porque sí, o no hacemos las cosas porque sí, porque sabemos que vamos a dar cuenta delante de Dios, que un día Dios nos va a juzgar y nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que hacemos es por el bien de las ovejas, por el bien del redil, por el bien de la congregación. Y si a veces le decimos a los hermanos, mire hermano, venga porque hay una actividad, lo hacemos por su bien también, porque al involucrarlo en la obra de Dios, usted está siendo bendecido. Amén. Cuando lo metemos en el trabajo de Dios, a que usted cargue algún yugo de parte de Jesús, que Jesús dice, mi yugo es liviano y ligera mi carga, usted se lleva bendición. Y a veces queremos involucrarlo, hermano, mire, venga, maneje este equipo, o hermano, la computadora, o grabe el mensaje, o alguien que filme. ¿Sabe por qué? Porque queremos que usted se lleve bendición. ¿Escuchó? Queremos involucrarlo en la obra de Dios. Y a veces usted va a ser probado. La Biblia nos enseña que debemos probar, no a cualquiera darle cargos, a ver si usted se aguanta tener a alguien en autoridad sobre usted. Y esto hay gente que no lo puede pasar. ¿Escuchó? La sujeción, Dios no lo ve, escuche, como esclavos en Egipto que se sujetan ante el yugo y la vara del capataz. La sujeción, Dios la ve como un gran tren de carga, donde cada uno de los vagones está bien sostenido uno al otro, y de esa forma todo ese conjunto que pesa toneladas y que lleva carga, y vaya a saber lo que lleva carbón o metales o materiales, avanza una distancia tremenda. ¿Por qué? Porque están bien sujetos unos a los otros. Y si usted ve la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice, someteos los unos a los otros. ¿Escuchó? ¿Para qué? Para que la obra de Dios vaya donde Dios quiere que llegue. ¿Sabe que los romanos demostraron al apóstol Pablo que ellos realmente aprendieron lo que era la sujeción
espiritual, y esto se hace evidente porque en Romanos 16, 19 dice Pablo: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, dice Pablo. Pablo dice que los creyentes de Roma habían sido obedientes y su obediencia fue notoria en todas las iglesias, como ellos eran obedientes a sus pastores, a sus líderes, a la palabra de Dios. Ahora, yo le voy a explicar, está en la bendición de la obediencia y de la sujeción. Esto es una bendición tremenda. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos un gran problema, y el problema es la rebeldía. La rebeldía, desde el momento que la persona nace, ya tiene una manifestación de rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? Desde el momento que nacemos ya estamos concebidos en pecado, porque la raza humana está bajo pecado. Entonces la rebelión se manifiesta en cualquier momento. Mire, usted va a ver el bebé que acaba de nacer de René, dentro de poco le van a querer dar el biberón para que tome y él no va a querer. Y usted va a decir, pero tiene que tomar, y él le va a hacer cara, ¿verdad? Usted le va a querer hacer algo y él quiere hacer otra cosa, y usted dice, tiene 2 semanas de vida y ella es rebelde. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pasó que precisamente hay una rebeldía, y ahí los padres tienen que empezar a educarlo, ¿verdad? Y el chico quiere hacer lo que quiere, y hay días que no quiere ir a la escuela y no quiere ir al GAN, y se agarra, se enoja y tira todo al piso. ¿Por qué? Rebeldía. Ahora, el problema está cuando la rebeldía se manifiesta dentro de la iglesia. Significa que usted es un niño que todavía no creció, que no maduró todavía, que no fue alcanzado por la gracia salvadora de Dios. El problema de las autoridades espirituales no es si son de Dios o no de Dios, porque lo que no es de Dios no permanece. ¿Escuchó? Si mañana se levanta alguien diciendo yo soy un profeta, o yo soy esto, lo otro, mire, si es de Dios permanece, si no es de Dios cae. Se levantaron en el campamento de Moisés hombres perversos, Korah, no recuerdo en hebreo, Coré, y un séquito de hombres y mujeres a rebelarse contra la autoridad de Moisés. Creo que duró 2 o 3 días la rebelión, porque la tierra se abrió y los tragó a todos. O sea que lo que no es de Dios no permanece, ¿verdad? No es el problema de la autoridad espiritual la legitimidad, sino que el problema de la autoridad espiritual son los rebeldes. ¿Escuchó lo que le digo? Y la rebeldía dentro de la iglesia se manifiesta con sentimientos de independencia, se manifiesta con no siento de Dios, se manifiesta como diciendo corazones endurecidos. La rebeldía se manifiesta en forma verbal muchas veces. A veces los pastores escuchamos palabras que dicen, no, este está bien rebelde, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta del carnal o del rebelde, del que no quiere reconocer la autoridad de Dios? Lo vamos a ver en Mateo 21, 23, si nuestro siervo Enrique puede leerlo en voz alta. Es la pregunta de los carnales, escuche. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Mire, esta es la pregunta de los carnales. Eran los sabios, eran los sacerdotes, era el séquito de los que tendrían que estar en la presencia de Dios, y vienen y le dicen, ¿y quién te dio autoridad? ¿Y quién vos te crees que sos? Eso es lo que le estaban diciendo. Mía tabijlal. ¿Quién te crees que sos vos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ellos no percibieron que el verdadero Hijo del Hombre estaba allí enseñando, el Mesías, esperado durante siglos por nuestro pueblo. Pero ellos tenían los corazones endurecidos, que no alcanzaron a captar que esa autoridad venía de Dios. ¿Sabe